Muy buenas noches, muchas gracias a la doctora Mari Carmen Ruiz por su amable presentación. Es un honor compartir esta noche el micrófono con este panel de expertos que ya han escuchado y que no me dejarán mentir que son altamente reconocidos no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y también es un gran honor estar aquí en casa frente a ustedes en este micrófono para hacer la presentación del caso clínico. En obvio de que lo más importante de esta noche, de este caso clínico y del siguiente que presentará el doctor Salazar, será la discusión o las preguntas que ustedes tengan preparadas y también aprovechar al máximo la presencia del doctor Vivencio Barrios. Haremos una presentación ágil de nuestro caso clínico para dar pie luego a la sesión de preguntas y respuestas posterior a lo que ya el doctor Salazar les va a presentar como caso clínico. Y como ya es tradicional, tomaremos prestada la frase de los dermatólogos que dice: vayamos al grano, para poder entrar entonces al punto de la discusión. Se trata de una paciente femenino, comerciante, que tiene 55 años de edad y que además reside en Naucalpan, en el Estado de México, es casada y acude, como suele ser cotidiano con algunas de las consultas, recomendada por un familiar. Y además ella dice entre sus antecedentes que su padre ha fallecido a los 54 años de edad por un infarto agudo del miocardio, que su madre está viva pero tiene diabetes tipo 2 y además tiene un hermano con hipertensión arterial sistémica. Se refiere además nerviosa y sometida a estrés, como si fuera interno de pregrado. Y además dice que es sedentaria en vista de las labores que tiene que generar en el hogar y por sus actividades de trabajo, presentando apendicectomía a los 30 años de edad, nunca ha fumado y a pesar de vivir en el Estado de México dice que no está cotidianamente expuesta a humos o a situaciones de polvos nocivos para los pulmones. Se conoce hipertensa desde hace 10 años y es tratada con una combinación que lleva un bloqueador de los receptores de angiotensina, así como un diurético, y está tomándolo 2 veces al día y en los últimos 3 meses, dice, ha tenido fatiga al caminar 200 metros o subir 2 pisos, con edema de las piernas que se le incrementa por las tardes y además refiere un cansancio que es mayor del habitual. A la exploración tiene 80 kilos de peso, tiene una talla de 1,70 y lo primero que a uno le salta entonces a la mente es o que le falta estatura o le sobra peso, que no es precisamente la imagen de Salma Hayek, quizás, ¿verdad? Y mucho menos de Thalía. Entonces el índice de masa corporal tiene 27, una temperatura dentro de lo normal y dentro de la evaluación clínica el promedio de 3 lecturas da 150/96, por lo cual también podemos evaluar ya que con el tratamiento que está recibiendo ahora no está bien controlada en cuanto a las cifras de presión arterial. Trae una frecuencia cardíaca de 95, que también nos habla que está manejando frecuencias arriba de lo ideal, y estertores crepitantes vivasales con edema de los miembros inferiores. Este es el fondo de ojo para que lo puedan contemplar desde las partes de atrás también, y este es el electrocardiograma de la paciente. Luego, en el laboratorio tenemos una glucosa de 104 miligramos por decilitro, ha sido tomada en ayuno de 8 horas, un colesterol total de 220, un HDL de 25 y triglicéridos de 214 miligramos. Además, tiene un péptido natriurético de 400 picogramos y tiene una TSH de 4, un sodio de 140, un potasio de 4, urea de 40, creatinina de 1,2 y una depuración de creatinina de 83 mililitros por minuto, pero además presenta proteínas en orina de 24 horas de 300 miligramos por decilitro, recordando a ustedes que no se conocía la paciente diabética y que las cifras de glucosa tampoco rondaban en los criterios diagnósticos para diabetes mellitus, pero entonces ya presenta proteinuria.
Solo para ponernos de acuerdo en el asunto de la clasificación de la retinopatía, tenemos aquí los estadios que van desde el 1 al 4. Lo más seguro es que coincidamos en que nuestra paciente tiene un estadio 2 de hipertensión arterial en cuanto a la retinopatía y no presenta hemorragias ni presenta tampoco papiledema. Respecto al electrocardiograma que mostramos, solo para recordarles que la hipertrofia ventricular seguida por el criterio clásico de Sokolov-Lyon se obtiene de la siguiente manera, evaluando la S más profunda de las precordiales derechas con el V6 en la R más alta para la suma, y seguramente nuestra paciente tendría una hipertrofia ventricular de acuerdo a lo que vimos. Recordar que también existe una norma oficial mexicana para la clasificación y tratamiento de la hipertensión que está vigente actualmente, fue publicada en el 2009 y de acuerdo a esta norma oficial mexicana, nuestra paciente tanto por las cifras de sistólica como de diastólica estaría ubicada en el grado o estadio 1 de hipertensión arterial. Pero también vale aquí recordar que no se trata solo la cifra de presión arterial, así como en diabetes no se trata solo la cifra de glucosa, se trata el riesgo de la paciente. Y aunque pareciera que con un estadio 1 de hipertensión arterial la paciente podría no ser una paciente demasiado complicada, bueno, pensaríamos en que hay que evaluar el riesgo de esta paciente y clasificarla de acuerdo a ello en alguna de las cifras meta que la misma norma oficial mexicana nos pide, teniendo en general para el paciente hipertenso puro sin otros problemas asociados, menos de 140/90 como meta. En el caso de los pacientes con diabetes o proteinuria o síndrome metabólico, menos de 130/80, y aquellos que tengan proteinuria mayor a 1 gramo o insuficiencia renal con retenciones de creatinina por arriba de 1.5, entonces abajo de 125/75. Recordar lo que ya el doctor Vivencio Barrios les ha explicado de una manera bastante amplia y brillante, que la mayor parte de los pacientes no son pacientes que se controlen con un solo fármaco. Cuando queremos llevar a los pacientes a cifras meta, tendremos que trabajar la mayor parte de las veces con 2 fármacos y quizás en algunos casos con 3. En alguno de los metaanálisis publicados en el British Medical Journal, revisando la estrategia de terapia, se concluyó también que es mejor utilizar 2 o 3 fármacos en dosis menores a las cotidianas que utilizar una monoterapia en dosis altas. Y en este trabajo publicado por el doctor Vivencio Barrios en el año del 2007, nos habla de los predictores de mal control de la presión arterial. La afectación renal, uno de los cuales podría ser o debe ser tomado como la presencia de proteinuria en ausencia de diabetes, es quizás el marcador más importante que esta paciente podría tener, sedentarismo y la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, desde el punto de vista ya inicial, podemos evaluar que esta paciente, además de estar fuera del rango de control de sus cifras con el tratamiento que ha estado recibiendo, es una paciente que tiene evidencia clínica laboratorial de un mal control. Y si recordamos la definición que la Sociedad Europea de Cardiología da al respecto de la insuficiencia cardíaca en la versión corregida del 2010, nos recuerda que es un síndrome clínico en el que los pacientes presentan las siguientes características. Síntomas típicos de la insuficiencia, como podrían ser falta de aire en reposo o durante el ejercicio, fatiga, cansancio o inflamación de los tobillos, que nuestra paciente los tiene. Signos típicos de insuficiencia cardíaca manifestados por aumento en la frecuencia cardíaca o respiratoria, estertores pulmonares, derrame pleural, elevación de la presión venosa, edema periférico o la presencia de hepatomegalia, y además evidencia objetiva de una anomalía estructural o funcional del corazón en reposo, sea por electrocardiograma, alteración de los péptidos natriuréticos, soplos o cardiomegalia. La paciente tenía por hipertrofia ventricular, por electrocardiograma, y tenía también modificados los péptidos natriuréticos. Y para ahondar más en el asunto, recuerdo a ustedes ahora los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, en los cuales se habla de criterios mayores, criterios menores, y que la presencia de 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores nos servirán para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Recordando también aquí a ustedes que existe una clasificación de insuficiencia cardíaca en base a la anomalía estructural
que no solemos utilizar en la práctica clínica, pero que nos recuerda que los pacientes en estadio A son pacientes con alto riesgo de insuficiencia, aunque no tengan datos clínicos de la insuficiencia florida como en el estadio C o el estadio D, y que habrá que utilizar un tratamiento que evite la evolución del paciente hacia daño establecido con datos clínicos que empobrece el horizonte en cuanto al diagnóstico del paciente. Y en este trabajo presentado por Moser desde el año de 1996 en la revista JACC, en el cual fue desarrollado para evaluar el control de la hipertensión arterial, se hace énfasis en que aquellos pacientes que tienen un tratamiento activo y un buen control de la presión arterial, hay menos desarrollo de insuficiencia cardíaca que en aquellos que no tienen un control adecuado de la misma insuficiencia cardíaca, de la misma hipertensión arterial, reduciendo el riesgo hasta en un 52%. Y en este trabajo de seguimiento del mismo estudio Framingham, cuando evaluamos mujeres en las causas de insuficiencia cardíaca, resulta que la mayor causa de de insuficiencia cardíaca en ellas es la hipertensión arterial, de modo tal que entonces un buen tratamiento de hipertensión arterial en el caso de las mujeres, pero también en los hombres, dará como resultado mejorar su tiempo, su calidad de vida y mantener un músculo cardíaco alejado del daño ventricular. Este trabajo del doctor Vivencio Barrios, también del 2010, nos recuerda que es frecuente que en pacientes femeninos por arriba de los 65 años de edad y con presiones arteriales elevadas en más de 6 meses, es muy factible que exista insuficiencia cardíaca no reconocida en más de un 20% de los pacientes, y que además puede confirmarse en otro porcentaje cercano al 20%. Y retomando las diapositivas finales presentadas por el doctor Vivencio, observamos nuevamente cómo hay diferencia entre el grupo de carvedilol y placebo en el estudio, pero vale hacer notar que esta diferencia se empieza a marcar desde aproximadamente 30 o 50 días de inicio del estudio, y que al final la reducción del riesgo relativo es del 65%, mientras que en el estudio MERIT, donde se trabaja con placebo y metoprolol, esta diferencia empieza a notarse más o menos a partir del 3er mes y empieza a ser un poquito más a la vista desde el 6º mes, siendo una reducción del riesgo relativo del 34%, y en bisoprolol esta reducción del riesgo aparece más o menos alrededor de los 180 días y alcanzando una reducción del riesgo relativo del 34%. Recuerdo ahora a ustedes que el estudio Value nos enseñó que en los pacientes que llegan a la meta de presión arterial en los primeros 3 meses, es muy factible que esto evite las complicaciones cardio- y cerebrovasculares al final del control del tiempo. Y nuevamente, carvedilol en los estadios desde el 1 hasta el 4 ha demostrado que es un fármaco altamente seguro para su uso en pacientes con cualquier estadio de hipertensión arterial. Y para concluir ahora, les diré esta frase de Albert Einstein que dice: si queremos resultados diferentes, no sigamos entonces haciendo lo mismo. Y ahora les doy las gracias por su atención y les dejo la foto de mi secretaria para la reflexión antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas para la presentación del siguiente caso clínico. Muchas gracias, muy amables.